Mr. Jorge. ¿Me escucha? Sí, Miss, la escucho, dígame. Ahí está. ¿Cómo estuvieron tus fiestas patrias, mister? Eh, Ahora sí es que está el problema de... Bien, Miss, súper, bueno, en casa nomás, en tranquilo, ya que donde vivo también es Guardaditos. el sector de Talca urbano, pues, no ve que la Sí. cuarentena está en ese sector, así que aquí en casita, con mis hijos, aproveché de traérmelos para que estuvieran aquí en casita, así que disfrutaron conmigo. Está Qué mi bueno. familia también, mis padres también vinieron, así que fue muy Qué familiar. bueno. Y ahí, Regaloneado todo. así es. Y obviamente no, en casita nomás, pues bien Sí. cuidándonos. Guardaditos todos en casita. Así es. Pero Ya. se aprovechó de recargar energías Sí, eso para, sí. Sí. para la última parte del año. Falta poco, chicos. Muy poco. Así es. ¿Comenzamos, mister? Ya pues, comencemos. Comenzamos, chicos. Bienvenidos a la séptima clase de tecnología. El día de hoy tenemos una clase muy interesante. Tanto para Mr. Jorge como para todos ustedes, ¿ok? Porque sé que a Mr. Jorge le gusta mucho este tema. Comenzamos entonces con las reglas. Busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Recuerden que si nosotros trabajamos de manera cómoda, de manera placentera, la información nos va a llegar mucho más rápido y podemos entender mejor las cosas. En medio de la clase, pueden pedir la palabra levantando la manita. Y ustedes saben que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, pueden levantar la manita en el chat o pueden escribir. Y Mr. Jorge ahí siempre atento, está al pendiente de cualquier inquietud que se les pueda presentar. Sé puntual y conecte a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Como siempre le digo, chicos, nombre, apellido y curso al que pertenecen. Ya recuerden que Mr. Jorge, el que siempre nos está ayudando con la asistencia, es nuestro salvador en las clases. Así que para que él esté un poco más cómodo y se haga más rápido lo de la asistencia, les pido por favor nombre, apellido y curso. Nada de seudónimos, nada de apodos, porque no los conocemos por los apodos. Así que, igual que los diminutivos, por lo menos si está Trinidad, que no ponga Trini, porque pueden haber dos Trinidad, entonces no sabemos cuál de las dos es. No vaya a ser que quede inasistente y estuvo presente en la clase. Entonces, nombre, apellido y curso al que pertenecen. Por fin. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con tu celular, colócalo de forma horizontal. Estando de forma horizontal, hará que se amplíe tu pantalla, es un celular o una tablet, y puedas mirarlo de una forma más amplia, puedas detallar las imágenes, poder leer el texto. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta que vaya dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, es encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor y profesora. Como ya ustedes saben, en todas las clases, tanto de arte como de tecnología, estamos Mr. Jorge y yo, Miss Neri. Si ustedes ven que alguien no pertenece a su curso, por favor informar. Igual como en todas las clases les pido, que en las proyecciones hay una imagen que no se distinga bien o no la pueden entender, alguna palabra que no entiendan o se quedan colgadas las imágenes.
avisar. Igual, si cuando estoy explicando algo, hablando acerca de algo, igual Mr. Jorge, si está explicando algo, hablando acerca de algo, no se nos escucha bien o se nos escucha entrecortado, avisar y nosotros podamos repetir lo que estábamos explicando o solventar el tema técnico que se pueda presentar, ¿ya? Porque la idea es que ustedes vean y entiendan completamente la clase. Y pues, chicos, comencemos. Hola, Luciano. Como les comenté en un principio, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a muchos en la actualidad nos llama muchísimo la atención, ¿ya? Y es la evolución de los videojuegos. Los videojuegos que quizás más de uno ya en esta clase tenga en su casita, es con lo que se entretiene, con lo que quizás ha pasado mucho tiempo esta pandemia, no eran lo que ahora tenemos, ¿ya? Al igual que en las clases anteriores, nosotros hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología. Y dentro de la tecnología también están los videojuegos, ¿okay? Recuerden que la tecnología no es solamente lo digital, ¿ya? Pero tiene un abarque impresionante dentro de lo que es el sistema tecnológico. Lo digital, lo que tenga que ver con botones, con pantallas, todo eso tiene que ver con lo digital, abarca un 70-80% de lo que es la tecnología. Recuerden que tecnología es todo aquello que hace la mano del hombre, ¿okay? No es lo natural, sino que lo que es fabricado, creado. Todo es tecnología. Lo digital también forma parte de la tecnología. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los videojuegos. Los videojuegos, desde sus inicios, fueron creados para la entretención de niños mayores de 12 años. Es decir, solo podían jugar los jóvenes, ya que se consideraba un juego muy complicado para los niños y muy fácil o muy sencillo para los adultos. Así que estaba como predestinado a una edad promedio. Al principio, era censurado en el sentido de que tenía que estar bajo supervisión de adultos o jugaban los adultos primero para ver el grado de dificultad que podía tener cada juego. Después era proporcionado a los niños, a los jóvenes. De un principio esto era solamente para los adolescentes, es decir, una edad intermedia entre 11, 16, 17 años. Vamos a hacer prácticamente un mito, ¿ya? Niños, jóvenes y adultos jugaban a diario. Pasamos de un juego donde solo participaba una persona, luego 2 jugadores, ahora se puede jugar en grupo, ya se puede hacer una actividad grupal a través de los videojuegos. Incluso, como estamos ahorita en la actualidad, se pueden hacer videojuegos a través de la web, a través de internet, a distancia, y todos pertenecen a una misma plataforma o a una misma realidad virtual, estando en sitios distintos. Incluso para esta época, los videojuegos se han vuelto virales, competitivos, es decir, se ha vuelto una competencia no solamente para los fabricantes, ¿no? Porque los fabricantes de estos videojuegos también hacen un rol de competencia entre quién elabora un juego más activo, quién elabora un juego más dinámico, quién elabora un juego con menos peso a la hora de descarga, más chiquito el aparato como tal, el dispositivo como tal, y se ha vuelto competitivo también entre los jugadores, al menos ahora con estos juegos de Fortnite que tienen que estar subiendo niveles, que tienen que estar pasando como de una etapa a otra, entonces también se vuelve competitivo, ¿ya? Lo que hablamos desde un principio, que va evolucionando. Al principio una sola persona tenía que jugar con el Nintendo, con el Atari, con el aparato del videojuego como tal, ¿ok? Luego se da la oportunidad de que sean dos las aplicaciones o dos las entradas que habían en este aparato, en este videojuego, y se puede jugar en pareja. Poco a poco, a través de esta clase, vamos a ir viendo cómo fue evolucionando este videojuego. Fíjense, está Nolan Bushnell, ¿okay? En 1971, Nolan Bushnell comenzó a comercializar el Computer Space, una versión de Space War, es decir, que es la guerra espacial o guerra en el espacio.
Esa personita que ustedes ven ahí, ese caballero, es Nolan. Él fue el creador de ese videojuego que está ahí a mano derecha. Uno de los primeros juegos que se creó era ese, el de Space War. Recuerdo que mi hermano tenía este videojuego. Yo le decía, ¿qué es eso? Aunque hay otro que está un poco más adelante que tampoco entendía. Yo lo intentaba jugar y mi hermano se burlaba de mí porque yo decía, ¿qué imagen es esa? Pero era el boom en ese tiempo. Era lo que más llamaba la atención. Tenías que tener un televisor sí o sí. Recuerdo que mi mamá tenía un televisor chiquitito de 13 pulgadas y le dijo, este televisor va a ser únicamente para este aparato. Que tú no dejas ver tele, no dejas ver las noticias, no dejas ver nada. Entonces, ese aparatito, ese televisor era nada más para ese aparato. Aparte que los televisores, con el uso constante de ese aparato, de ese videojuego, tendían a quemarse, a dañarse, que era mucha la sobrecarga. Entonces siempre destinaban un televisor para ese aparato o limitaban mucho el tiempo para poder hacer uso del televisor para el resto de la familia, pues porque al principio era un solo jugador. Fíjense. La moda de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, ¿okay? Que es considerada la versión comercial del juego tenis. Este fue un sistema diseñado para la recién fundada Atari. Y cuando salen los juegos de Atari, salen este tipo de juegos, ¿okay? Llamado Pong, es como el ping pong. Ya aquí comienzan a salir los juegos en pareja, es decir, ya que por eso se habla de competitivo, que ya comenzaba el proceso de competición y realizar un juego donde el que más habilidad tenía con este juego era el ganador. Igual como el tenis, el ping pong, era una pantalla con una línea en el medio y había un numerador en cada parte de la pantalla. Es decir, había las veces que ibas ganando. Igual como nosotros teníamos en el colegio nuestra mesa de ping pong, que dejaba caer la pelota o salía la pelota de la pantalla, perdía. Entonces iba sumando un punto al contrario. Y así se jugaba. Esa era una de las entretenciones y una de los primeros videojuegos que realizó la marca Atari. Miss, ¿se escucha bien? Y Sí. mister, Así, quiero un pequeño una cosita, Miss. Quiero ver si me pueden decir, chiquillos, en el chat si se escucha bien o se escucha cortado. Si me pueden responder la mayoría. Ya, bien, la mayoría me dice que bien. Bueno, los que den es que hay algunos Miss que me dicen que se escucha cortado. Eso debe ser el internet de ellos, lamentablemente la conexión, que debe estar ahí inestable. Ya sí, que yo es que por lo también, menos acá, mister, está haciendo mucho viento. Debe ser eso sí, también, que eso no ayuda a los cables. sí, pero la mayoría dice los chicos que se escucha bien. Yo también la escucho bien a usted, Miss. ¿Usted también Ya. escucha? Y te escucho perfectamente a Sí, ti, debe mister. ser la conexión, lamentablemente. Po. Ahí hay que tener un poquito de paciencia nomás, po, para ver si Sí. se puede, ahí se puede quedar más estable. Miss, hablando de los Atari, yo ahora me vino la nostalgia, los recuerdos, cuando yo tenía la edad de Es los que yo chicos. sabía, cuando me tocó hacer Sí, la clase, yo dije, esta clase le va a encantar a Mr. Jorge. sí, cuando yo tenía la edad de los chicos, ahora lo mismo, cuando yo estaba en quinto, en sexto básico, estos juegos, estaban los Atari, pues esto era lo primero, no existía ni Nintendo, ni PlayStation, nada de eso. No, no había nada, ni Primero siquiera había fue eso, el salido Atari, el primer PlayStation, nada de esto. El Atari era el boom, era como la a lo consola, lo máximo. máximo. Yo me Y acuerdo de era una que, pantalla en blanco y negro, ¿verdad, sí, mister? sí, yo me acuerdo a mí cuando yo salía del colegio, yo esperaba los fines de semana, los viernes en la tarde, los sábados, porque esto estaba en algunos locales, pues, había locales como específicos donde habían estos juegos. Entonces ahí Sí, yo lo cambiaba, juntaba mis moneditas, ¿cierto? En la semana, la cambiaba por ficha y íbamos a jugar con mi amigo. sí. Y Por ahí lo menos aquí, estábamos toda mister, la yo he visto tarde. que hay muchos negocios que tienen este tipo de maquinitas afuera.
Venezuela Sí, ya se dejó de usar desde hace algunos años, pero yo aquí cuando veía esas maquinitas, no te creas, me veía tentada. Yo, ay, mira los juegos, qué éxito. sí, 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 era súper bueno eso. Bueno, acá nos dice en el chat, Miss, Ajá. bueno, dice que el Raúl dice que el Atari era como el Play 4 de 1976. Sí, así es. Sí, Así sí, es, más o menos, porque estos videojuegos empezaron en la década de los 70. así es, el famoso Atari. Ujú. Bueno, me dice, escucho un poco cortado, allá. Chicos, si se escucha cortado, alguno es la conexión que está inestable, ya, así que esperemos de que se pueda ir arreglando Sí. con, durante la clase, ¿ya? Y no, mis hermosos recuerdos, yo también ahí, ahora ya no quedan estos locales, ¿No? Muy poco. no, muy Ahorita, poco. por lo menos donde nosotros podemos observar este tipo es cuando se mantienen reliquias. Por Sí, ejemplo, alguna persona que tuvo un local de esto y le tuvo mucho cariño a estas máquinas, las tiene como reliquias, pero ahorita es muy difícil ver, por lo menos esta máquina Pong, uy, casi que imposible. sí, pues ahora lo que más se asemeja a ellos mismos son estas maquinitas como que están en los negocios de repente, donde uno coloca una 100 pesos y juega con las Sí, pelotitas, hay es varios como juegos, sí. parecido, sí. No, pero esa era la máxima tecnología que había en esa época en relación a Sí, videojuegos. sí, era espectacular porque por lo menos en esta máquina Pong, cada quien tenía una palanquita y cada quien subía o bajaba la raqueta, en este caso, la paleta digital que estaba en el centro. No podían, o sea, lo que tenían era que evitar que no, como el ping pong, igual que no se escapara la pelotita. A pesar de todo era divertido, pues para esa época era un boom. Pues. Sí, Miss, acá, bueno, en el chat nos dice Ricardo, nos dice que una vez jugué juegos de esa época. Bien, Oh, Ricardo. mira, ¿Y qué tal, Ricardo? ¿Qué tal la experiencia? Si nos puede contar ahí por el chat o levantando la manita ahí. Si te gustó, ¿qué te pareció? Acá Miss Christopher nos dice que todavía juega eso. Bien. mira, qué genial. Y Benjamín acá nos menciona, yo voy a jugar muchas veces a esas máquinas. A la de Son los muy negocios con divertidas. las pelotitas, ¿no? Sí. Voy. Eh, Miss Martín tiene la mano levantada, le voy a activar su micrófono. Ya, mister. Ya, Martín. Aló, Martín. Y te escucho, mi corazón. mire, mire, es que yo tengo una de estas máquinas que me, me deja activar la cámara un poco. ¿Tienes una máquina? Sí, una máquina de juegos. Mira, qué genial. Es que estoy como vampiro acá. Mira, el Martín tiene una en casa, qué genial. Son súper Qué entretenidas, a mí me buena, Y encantan. están Martín. todos los juegos antiguos. Sí, Sí. y funciona, Martín, o está como... No, si funciona, están todos los juegos. Ah, qué buena. Está el Entrete. Mortal Kombat, Punk, Pac-Man y muchos juegos más. Qué Buenísimo. buena. Una reliquia. Este tipo de juegos ya empezó a aparecer a partir de los 80, ¿ya? Porque al principio, chicos, recuerden que lo hemos hablado desde un principio, cuando estamos hablando de las innovaciones, de la evolución, no era económico, ¿ya? Hacer este tipo de actualizaciones. Por ejemplo, esta máquina Pong duró muchísimos años. Para hacer una actualización tenía que ser con la competencia de alguna otra empresa. Este, y esto fue a principios de los 70, este tipo de máquinas. Ya cuando sale Pac-Man y todo esto a color, con más entretenido, a través de píxeles, eh, ya para la década de los 80, imagínense, más de 10 años después, que no era muy fácil poder actualizar estas cosas, primero por el déficit que había en cuanto a tecnología y el alto costo, era muy costoso. Sí, Miss, era... em,
no era económico. Cierto, esas máquinas en ese tiempo, como todo, por ejemplo, cada vez cuando aparece algo nuevo, el precio es elevado. Sí. Por ejemplo, ahora mire, ahora salió el PlayStation, el último, pues el 5 parece que, y el precio Estaba es, en esa, que si salía, que si no sí, salía. y sale El ahora Play- en noviembre, y obviamente como es una tecnología innovadora, porque trae sí, varios avances tecnológicos, obviamente su precio es elevado, porque tiene un alto debe costo. costar un ojo de la cara. Sí, obviamente porque esa tecnología tiene un alto costo. Y cuando va evolucionando, ¿cierto? Año tras año, después obviamente va a salir otra PlayStation con otro avance tecnológico, Con otra mejora. con otra mejora. Así va con el tiempo, ¿no es cierto? Cada vez que va apareciendo un artículo nuevo, los más viejos o los que están en apreciaciones distintas van bajando su costo. Por eso mismo, porque el que es más nuevo va como ganando la batalla, va ganando ahí las compras, entonces los otros que están más anticuados bajan un poco sus precios para poder vender y seguir con la venta actual, pues, o sea, poder salir de todo eso, porque esto es como por lotes. Cuando yo creo un tipo de objeto, ¿ya? Que tiene una funcionalidad y, por ejemplo, voy a crear no sé, el Samsung 2020, un ejemplo. Resulta que yo hago un ejemplo, 10 millones de Samsung 2020. Tengo que tratar de que los 10 millones, esa lote, toda esa cantidad de teléfonos que hice de esa marca se vendan. Lo que pasa es que viene otra empresa y actualiza y tiene cosas mejor que las anteriores o las que tiene mi teléfono que yo estoy promocionando, empiezan a venderse aquellos y los míos dejan de venderse. Entonces empieza a reducir el costo para que empezó a bajar el precio de mi teléfono, como lo vendía yo antes, para poder salir de ese lote y crear otro que sea mejor al que me estaba superando. Entonces, por eso es que se habla de que es algo competitivo, ¿ya? Porque hace como la competencia, tanto en venta como en el juego como tal. Sí, por ejemplo, acá en el chat me dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, que las cosas ya son un poco más económicas, y sí, porque principalmente la fábrica donde se hace, una, es en Estados Unidos, o Sí. la empresa dueña de este producto, por ejemplo, de los celulares, se encuentran allá o se encuentran en Japón también, o en los países asiáticos. Y que Entonces, mayormente son elaborados en Japón, pero una de las primeras distribuidoras de este tipo de mercancías es Estados Unidos. sí, y por eso allá el valor no es tan alto tampoco, Sí, porque como allá no se hace el producto allá, sí. entonces a veces lo que vale también es el traslado. Por ejemplo, acá en Chile las cosas de repente están elevadas porque las tienen que traer, ¿cierto? De Sí. otro país para acá, y eso también es un gasto, traer los Eso también entra en los productos, costos, sí. todo eso entra en los costos. Y más ahora mismo, por ejemplo, yo estaba leyendo ahora algo interesante. Por ejemplo, ahora que subieron los costos de cosas tecnológicas Ah, durante la pandemia, porque elevó el precio debido a que el acceso o traerlo, ¿cierto? Esos implementos, los celulares o traer consolas de Estados Unidos cuesta ahora por la pandemia, porque la pandemia limitó todo, sí, ¿cierto? sí. Ahora Y está no todo. solamente, por eso, no solamente lo digital, todo lo que tenía que ver, ropas, calzado, todo eso ha sido un desgaste para la gente aduanera, o sea, los que trasladan este tipo de mercancías, porque el entrar de un sitio a otro ha sido catastrófico por lo mismo que usted dice, mister, de la pandemia, ha complicado todo. Sí, pues, la pandemia ha complicado aquí hartas cosas, en lo tecnológico, bueno, casi en todo. Sí. Miss Martín tiene la mano levantada, aquí le voy a activar su micrófono. Hola, Mister, hola, mi. Hola, mi Hola corazón. Martín. Les quería contar que yo asistí
que, que mi tío me ¿Ya? había, cuando era más chico, me había regalado una Nintendo 64. Oh, mira. Eh, es antigua, pero cuando no tenía la Play 3, antes jugaba harto. Jugaba al Mario 64, al Mario Party y a un juego de Pokémon. Me tenía harto, pero bueno, como ya están saliendo mejores juegos, ya dejé de jugar. Eso es. Van desplazando los más antiguos porque uno quiere la novedad. Pero no, buenísimo. Esos Nintendo, mi hermano también tuvo ese Nintendo y yo vivía robándoselo para jugar yo también. Sí. Muy mala jugadora al Nintendo, pero me fascinaba. Yo también también pude jugar ahí y bueno, yo jugaba el harto Donkey Kong. Me gustaba a mí ese Jugaba uno, juego. mister, era como Mario. Yo le decía Mario 2. Era un niñito que estaba en la selva. Island, no sé qué. Igual tenía que rescatar a una princesa. Y él tenía que buscar en los sitios secretos del videojuego, buscar huevos como de dinosaurios y de dragones. Y esos animales hacían que lo ayudaran a pasar en otras etapas. Por ejemplo, había un dragón que caminaba sobre el fuego y había una etapa que era de volcanes. Entonces había lava, había ríos de fuego, no sé cuánto, y tú tenías que montarme, seleccionar esos dragones, pero montarme encima de esos dragones y así era que podía caminar sobre el fuego. Era espectacular, a mí me encantaba ese videojuego. Isla, no sé qué cosa, algo de la isla, pero y tenía que comer mucha fruta, entonces salían los racimitos de plátanos, manzanitas, peritas, y tenía que estar saltando acá rato buscando comida, pero era muy entretenido. Ahí están, ahí están. Ahí está Mira, mi Nintendo. Ahí están los juegos. mira, qué Qué buena. genial. Sí, qué buena, Martín. Hay que guardarlo, Martín, porque eso ya con los años va a ser una reliquia. Y después Sí, cuando tú seas más grande, cuando tengas cierto 20 años o más, vas a verlo, pues, y te va a dar nostalgia y te va a recordar ese sí. momento. Así que va a ser muy bonito. Así que a cuidarlo. Yo te invito, Martín, a cuidarlo y a guardarlo. Ya, mister, lo voy a ¿Ya? hacer. Ya, mi corazón. Ya, súper. Ya, gracias, Martín, súper. Ok. El juego se presentó en 1972 y durante los años siguientes se implementaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. ¿Okay? ¿Cuáles eran estos? Que ustedes terminaban, ¿qué pasaba? Que anteriormente ustedes perdían un juego y comenzaba desde el principio, o tú apagabas el videojuego y cuando lo encendías, empezabas de cero nuevamente. Cuando se sacan estos microprocesadores y los chips de memoria, ustedes avanzaban hasta cierto nivel, hasta cierta etapa, y cuando apagaban el aparato, el dispositivo lo volvían a encender y era el mismo usuario y volvían a quedar en donde habían apagado el aparato, pues se crea ese dispositivo de memoria. También aparecieron en los salones recreativos juegos como el Space Invaders, que tampoco entendía nada, y los asteroides. Ay, señor, que mi hermano jugaba esto y me decía, ahora te toca a ti. Yo no sabía, pero yo a toda manchita, a toda pinta que había ahí, daba tiros, le daba y le daba y le daba, porque yo no sabía ni qué era lo que estaba jugando, pero era súper entretenido para mí. Por lo menos en ese de los asteroides, yo a toda marquita, lucero, estrella, planeta, todo lo que se ofrecía, a eso le daba. Mi hermano decía que yo era mercenaria porque yo no dejaba a nadie vivo en el videojuego. Pero era una cosa, es que yo no entendía. Y es que las imágenes de esos videojuegos también eran un poco confusas, pues todo estaba hecho cuadrito. Entonces, por lo menos vemos el Space Invader, ¿verdad? Es una cosa, la invasión espacial. Entonces, había que evitar todo este tipo de invasiones, aniquilar a todas esas tropas invasoras. Entonces, a todo lo que llegaba, a todo lo que se me acercaba, yo le daba para aniquilarlos. Entonces, mi hermano decía que yo era un poquito cruel con el videojuego porque yo mataba a Raimundo y todo el mundo en el videojuego. No sabía jugarlo, pero me entretenía, era muy mala jugadora. Por ejemplo, acá Ricardo nos menciona los juegos que él había jugado.
con esta consola, él dice que jugó Mario, Sonic y Galaga. Galaga es un clásico. Sí. Galaga es un clásico de clásicos. Bueno, Mr. Belén acá dice si se acuerda de los Delta. O ¿qué? La Belén acá nos menciona, no recuerdo, ¿Delta es un videojuego, Belén? ¿Antiguo o no? Y Miss, hay una muy buena acá que quiero recalcar de Josefina que nos dice acá en el chat. Y ella nos dice que los videojuegos han evolucionado a a la par del ser humano o la tecnología. Imagínense después de muchas cosas que no esperará. Buena pregunta, Miss, Sí. de que la ¿Quién sabe qué tecnología... nos traiga el futuro? Sí, pues, Imagínense ustedes, estamos hablando de esto ahora, imagínense ustedes dentro de 10 años, ¿qué tendremos? ¿Qué aparatos sí, pues. digitales no podemos usar? Una cosa Y interesante porque, por ejemplo, la tecnología, bueno, los videojuegos van evolucionando a la par o a la par a nosotros, pues como seres humanos, como seres vivos. así es. O yo diría que la tecnología va más rápido que nosotros. Está haciendo la ¿Ves? competencia. Sí, la está comparando, pero igual es interesante Punto de vista, su sí. punto de vista, sí, pues de qué, y la pregunta a mí que hace después, ¿qué nos esperará a futuro Sí, con los avances? Sí, súper. eso es verdad. Bueno, acá Missy nos dice, acá también Luciano nos dice que el mundo va evolucionando con la tecnología. Así es. Así es. Es que la tecnología avanza, nosotros crecemos y la tecnología también. Por eso les digo, si ahora nosotros podemos comunicarnos a través de este tipo de plataformas, por lo menos ustedes me ven, yo los veo. Quién sabe, aquí unos 10 años tengamos los hologramas, llamadas con hologramas en las cuales ustedes parece que me estuviesen viendo en persona, igual yo a ustedes y resulta que solo sea una llamada. Que quién sabe, a lo mejor estas películas que uno ve de ciencia ficción son futuristas, pues, pensando en el futuro y quizás haya alguien que intente recrear eso. Sí, sí. Bueno, acá en el chat tengo varios comentarios mixtos súper entretenidos del tipo de Qué bueno. juego, consola, Nintendo 64. Sí. Sí, pues, hay tantas cosas que han salido a mí. Por ejemplo, aquí nos dicen que hay unos emuladores que lo pueden, como un programa que lo ocupan en el computador y que pueden Ajá. jugar juegos de Nintendo 64, juegos más antiguos. Bueno. Eso es Ya, tecnología, pues, mis, que van hay diferentes adaptando. métodos, sí. Nos mencionan acá de Donkey Kong, muy buen juego. También nos mencionan Nintendo Switch. Bueno, sí, pues, hay varias consolas y avances tecnológicos que nos sorprenden. Imagínense, Miss, que ahora yo no sabía, Miss, y los controles ahora de las consolas son inalámbricos, po, y yo los juegas con cable. Sí, antes, y los cables eran súper cortitos, que tú tenías casi que jugar encima del Nintendo, del aparato. Sí, pues uno tiene que jugar al lado de la tele, al lado de la consola, porque los cables eran cortos. Y ahora son inalámbricos. Uno puede, ve, yo no, de eso no, el avance. Y las actualizaciones, mister, nos estamos quedando viejos, así Sí, pues, que y aparte, hay que mire, y aparte, actualizarse. así es, y aparte estaban jugando, yo lo vi, y tenía conectado el audífono al control, y también el audio, todo, así que nos quedamos en el pasado. Sí. Bueno, ese pasado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que Sí, pues, actualizarlo. sí, pues, mire, acá viste, hay también en el chat dice que hay una aplicación que tú estás en una llamada con amigos y ves películas al mismo tiempo con él o ella. Y van como hablando comentando acerca de la película. Qué buena, dice, no tenía idea de esa aplicación. Sí, pues, acá Nicolás nos dice en el chat eh, eh, los gráficos del primer videojuego a los juegos al The Last of Us 2. Bueno, debe ser la comparación de los juegos como eran antiguamente los gráficos. Impresionante el cambio que han tenido, ¿cierto? Los avances.
Sí, ha sido súper bueno el avance, porque, y como dices tú, impresionante, impresiona este tipo de avance, cómo era un principio y cómo los tenemos actualmente. O sea, a pesar de que han sido décadas de cambio, uno lo ve como muy cerca. Sí, ahora los videojuegos prácticamente es como una película, como a ese nivel de, de imagen estamos llegando, no solamente, y sonido igual. Bueno, chicos, vamos a continuar. Sí, hay hartos videojuegos, muchos videojuegos. Y hay dos videojuegos que están muy famosos ahora, Miss, que se Sí, llama el Among Us, como de unos monitos chiquititos, como que ¿ah? están. Sí, ahí está, Among Us se llama. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero son Ajá. como de unos monitos, Miss, como que están. eh, compartiendo como en una sala y tienen que ver cuál es el impostor o cosas así. Mira qué Estaba genial. súper- y el Fall Guys también, que es también de unos monitos, pero en esta pandemia, ¿veis? Como estamos hartos en casa, están de moda esos juegos. Sí, ya se conocen muy bien esos juegos. Sí, así es. Y Los videojuegos en esos inicios mostraron muy poca resolución. ¿Qué quiere decir resolución? Nitidez en la imagen, ¿ok? En su base a cuadros, como actualmente conocemos el Minecraft. ¿Ok? Era con cuadritos, así como vemos a este famoso juego Mister en la primera imagen, casi ni se distinguía la forma, pero ya nosotros teníamos que persuadir y poner a prueba esa imaginación en cuanto a cada forma que había, porque yo por lo menos lo veo ahora y era súper complicado. Yo supe que Mario Bros tenía bigotes como 10 años después, que era complicado detallarle el rostro a una imagen tan chiquitita, aparte que, como te decía anteriormente, era un televisor súper chiquitito el que había en casa, y cuando por fin llega este Nintendo, que es el que trae a Mario, hoy para poder ver a Mario era un personaje rojito, ya, yo veía como una pelotita hecha con puros cuadritos, era una cosa impresionante. Anteriormente eran creados así, pues a base de puros cuadritos, puros píxeles para que se pudiera distinguir en algo la forma o la silueta de cada personaje. El videojuego como tal. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza a finales de los 70, principios de los 80, fue la de los videojuegos portátiles, donde se dio a conocer el famoso Game Boy. Este juego fue cuando ya se podía hacer el juego de Tetris, el juego de igual, el del Space War, pero ya con un dispositivo inalámbrico, con baterías o recargable. Años después salió el recargable, el resto era con baterías. Era un consumo de baterías increíble. Pero esto fue lo que empezó también con el boom de lo inalámbrico. Pero fíjense ustedes, fue a principios de los 80, igual que cuando empieza a salir el Nintendo, ya igual a estas mismas fechas también sale este inalámbrico. Es como la competencia que hay entre una cosa y otra y las ganas de innovar, pues entre un aparato y el que va de mejorar el aparato que ya existe. el famoso Game Boy. El Game Boy era lo Sí, máximo. ese era lo máximo, sí. ¿Sabes lo que me acordé, Miss? Por ejemplo, yo no pude tener Game Boy. No. Bueno, Mira, es que en ese Vicente, tiempo igual Mister, perdón que te era interrumpa. ¿sí? Vicente me está mostrando uno allí en Ah, cámara muy bueno. a ver, le voy a activar el micrófono a Vicente. Ya, Ya, muy Vicente. bueno, ahí los vi, espectaculares, Vicente. Hola, mister. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bien. Bien, cuéntanos, para ver, ¿qué estás, me Yo estabas tengo mostrando uno y uno algo? mi hermano. A verlo. Y miren. Mira, Buena, buenísimo. mírale. Pero tienen como un diseño, ¿no, Vicente? Sí. Sí, Mira, los espectaculares. Qué buena, están bonitos. Y bueno, minas. Buenísimo. qué buena. Y tienen juegos varios, ¿no? Oh, 400. qué buena. Oh, Oh, hartos. Hartos juegos.
Buena, Vicente. Qué buena. Súper. A cuidarlos nomás, pues, hijo. Sí. Y a disfrutarlos también, pues, jugando. A pasarlo bien ahí. Miss, yo me acuerdo con esto, yo jugaba en los teléfonos antiguos, ¿se acuerda cuando los vimos también? Al Y la famoso política, Snake. el de la víbora. Sí, ese era Sí, yo siempre lo jugaba en el teléfono, era un clásico. El buenísimo. famoso Snake del Nokia, de los teléfonos antiguos. Yo perdía la paciencia con el Tetris, con este que sale en el medio donde están los tres Game Boy juntos. Uy, perdía la paciencia. Que tardaba mucho en bajar la pieza y cuando por fin bajaba la cuadraba mal. Oh, lo malo de ser, de tener astigmatismo, como que no cuadraba bien la cosa y salía chueca la línea. Hoy perdía la paciencia. Pero con el Snake, la víbora, ay, tremendo. Y David también me está mostrando un videojuego espectacular. Hay que cuidarlo mucho. Mira, Josefina me está mostrando una de las cajas de videojuegos, de las cajas grandes, las consolas grandes. Ah, sí, ahí, qué buena, ahí la estoy viendo. ¿Cuál pongo? Genial. Buenísimo. Sí, muy bonita, bonito el juego. Aquí José Manuel Negrete también nos está mostrando ¿eso es como un Game Boy o como un Sí. Nintendo Switch? Algo así, ¿o no? José. Espectacular. Estos niños tienen mucha entretención, qué bueno. Sí. Mire, mire, yo le voy a contar algo. Nosotros el cuartel de bomberos, donde estoy yo, la tercera, tenemos esto antiguo. Nos regalaron Sí, cuando estamos de guardia, jugamos ahí para entretenernos, sí. Tenemos qué de estos autos bueno, antiguos. bueno, Y así, buenísimo. ahí recordamos también que tiempos nos divertimos ahí, Sí, eso sí. como en nuestra niñez. Así es. Bueno, chicos, a finales de los 70, Bueno, eh, Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la final, llamada en el occidente como Nintendo. Es ya finalizando los 70, iniciando los 80, cuando aparece esta marca, ya, Nintendo. En 1985 aparece Super Mario Bros. 5 o 6 años después aparece este maravilloso personaje, donde por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. ¿Por qué? Porque como se ve anteriormente, ustedes van pasando por etapas, por lo menos en el ping pong, ustedes van pasando etapas y van acumulando puntos y ya. En cambio aquí había metas, había que llegar a una meta, teníamos que rescatar a la princesa. Era muy, muy entretenido este primer juego y como les decía, están a base de píxeles y casi no se entendía. Por lo menos esta imagen que vemos allí es de muy alta resolución y es uno de los Marios que ya se vio más adelante, pero al principio el Mario era una manchita roja, una manchita como color rosadito y después otra mancha roja. Esa era toda la figura de Mario Bros. Era complicado verlo, a distinguirlo, pues, pero era súper, súper entretenido. La década de los 90, ya 1990 en adelante, llega la revolución de las 3D, es decir, la tercera dimensión. En esta fecha aparece la consola de marca Sony con la PlayStation. Junto a ella también apareció la Neo Geo SNK, una consola que igualaba las prestaciones técnicas del arcade, pero demasiado costosa para llegar de forma masiva a los hogares. Es decir, este tipo de consolas eran las personas muy pudientes o en sitios de videojuegos, donde ustedes podían obtener o podían ir y pagar por estar cierto rato en ese videojuego porque era algo muy costoso para tenerlo en los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y fue donde se introdujo dentro de estas consolas, dentro de estos dispositivos de juego, el CD-ROOM, es decir, los juegos que venían en CD, así como los casetitos que se metían. Algunos de los chicos que me han mostrado, los cassettes de videojuegos, también a partir de los 90 empieza esta época, este boom del CD-ROOM. Miss, acá tiene una consulta. Esa consola
de Neo Geo. Era una consola que intentaba hacer la competencia a la de Sony, Sí. po, a la de Era una PlayStation. empresa, sí, las empresas Neo ya era una empresa que intentaba hacer la competencia, no solamente la empresa Sony, sino la Nintendo. Sí. Y esa, por ejemplo, la Neo Geo, esa consola no prosperó, po. Lamentablemente quedó ahí en el camino No prosperó, no. por Era su, muy costosa, Peter. sí, por su alto costo, sí, lamentablemente. Era muy costosa. En cambio, ya este tipo de dispositivos como las Play fueron más accesibles para muchas personas, más accesibles en cuanto a precios para las personas que querían integrarlo al hogar, pues. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation, con juegos como Final Fantasy, Resident Evil, la Winning Eleven, el Gran Turismo, hoy que a mi hermano le encantaba, Metal Gear, no sé si es Gear o Gear, pero a mi hermano también le fascinaba eso, y era como un escuadrón de soldados con metralletas por todos lados, pero a mí me gustaba también era el de los carritos, el del Gran Turismo, muy, muy bueno. Se fueron como generando más juegos, fue evolucionando la cantidad de tipos de juegos, porque antes, ya por lo menos este Mario Bros, que era como una competición de metas, en cambio está Final Fantasy, ya ahorita Final Fantasy también es uno de los más destacados, muy bueno, Resident Evil, bueno, la matazón de los zombies, buenísima, una cosa espectacular. El, el de Winning o Winning Eleven, que es de Sí. fútbol, Yo ahora esos mis, deportivos le gusta muchísimo. sí, por ejemplo, yo sé, pues, el Winnie Eleven antiguamente era muy bueno, pero ahora con los tiempos, y he visto, se ha visto la noticia y varias cosas que han subido, por ejemplo, del FIFA. El FIFA es un juego de fútbol, Fútbol. porque se ha tomado, eh, como se puede decir, el mundo de los videojuegos, pero de Ajá. manera, pero ha arrasado con todo, como que, porque tiene una modalidad de juego, Sí. parece que como de online, y donde el acceso no es difícil y ha Y arrasado también para completamente. la creación de este tipo de juego, el nombre también es fundamental. ¿Por qué? Porque la FIFA es conocido mundial. Sí, Entonces, al exactamente. haber un nombre que es conocido a nivel mundial, ya tiene que ser un juego que cumpla con muchas expectativas. Es decir, tiene que tener optimización en la rapidez de los movimientos, una nitidez en la imagen, un sonido espectacular. O sea, tenía que romper muchos esquemas con respecto a las expectativas de cada quien, porque estábamos hablando de la FIFA. Sí, pues, Entonces, la así FIFA, es. conocido a nivel mundial, tenía que ser algo muy bueno. Y aparte que Y lo logró. sí, pues, y aparte que los representantes de ese juego mismo son los jugadores conocidos a nivel mundial, por Sí. Messi, Neymar, Mister, eh, el- y sabes que a mí me gusta ver muchos documentales con respecto a esto tecnológico, pues entonces, sobre todo esto de la ciencia ficción, cómo se hacen los efectos especiales, son súper entretenidos. Una para poder hacer estos videojuegos tuvieron que simular los movimientos a través de unos trajes que eran como piel de foca, le decían, así como la piel de la foca, era como una malla completa, la ponían los mismos jugadores, estos jugadores con dispositivos eléctricos y copiaban esos movimientos en computadora. O sea, el movimiento que hacía el jugador al correr, al dar una patada, al dar un cabezazo, al parar un gol en la portería, eran los mismos movimientos que hacían los jugadores que todos tenían el traje y jugaban en una cancha casi que artificial, más que todo digital, y a través de ese traje con diferentes puntos eléctricos podían determinar los movimientos y así crearon los personajes en el computador. Una cosa espectacular. sí. Max nos dice en el chat de que Free Fire es el juego más famoso de los de teléfonos. Sí. Free Fire es como un juego como parecido como eh, como que van disparando. Sí. Ya, ahora ya sé cuál más o menos a qué se refiere con Free Fire.
Sí. Ya. Me dicen acá que es parecido al Fortnite. Vicente dice que Sí, tiene una Wii. Buenísimo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. sí, súper parecido ya. Ya ahí, sí, pues, y hasta, imagínense, están llegando ya el celular, está pasando a ser otra consola más, aparte de todas sus Sí, funciones así es. de llamada, mensaje, chatear. Ahora está pasando a Sí. ser una consola más. Sí, porque acuérdense que prácticamente estas consolas son como unas computadoras y los teléfonos celulares ya casi son una computadora, entonces va relacionada una cosa con otra. Desde el 2000, ya el comienzo de un nuevo siglo, en el 2000 Sony lanzó la anticipada PlayStation 2. Poco tiempo después, yo creo que no llegó al año, lanza la PlayStation 3. Y Sega, otra empresa, lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast. Nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000. O sea, venía como más compuesto, pues con más piezas. Microsoft, es decir, la empresa de computadoras, entra en la industria de las consolas creando los Xbox. ¿Okay? Esto fue a partir del año 2001. Sí, Cabe destacar que estos Xbox también fueron un boom. Para inicio del siglo fue lo máximo. sí, yo encuentro ahí por ejemplo, en esos tiempos Sony, como una empresa dedicada a la tecnología y a las consolas, es la que tenía como mayor dominio en este tema, con Sí. su Y consola, el la Sony PlayStation. Picture con Sí, la PlayStation se la comió. sí, pues Las sí, imágenes digitales que ahí tenías. Microsoft entró también ahí a hacerle competencia. Sí, Bueno, yo creo que ha sido como la competencia un poquito más pareja, ahora sí, que con la Xbox. sí. Es que al ya entrar Microsoft, o sea, al entrar una de las dinastías más grandes en cuanto a tecnología, que es la Microsoft, Sí, el computador como tal, porque no hay un computador que no tenga Microsoft, eh, ya entra en juego una competencia reñida, pues, porque la, ¿cómo se llama? La fama que ya tenía la empresa Sony, el estatus que tenía esta empresa Sony, ahora con Microsoft, imagínate tú, dos titanes en acción. sí, Microsoft bueno, era una empresa grande también de tecnología. Sí. Bueno, aquí podemos ver las imágenes, el PS2, el PS3, PlayStation 2 y 3 y el Xbox. Se parecían mucho, solo que el Xbox ya venía un poco más complejo, como la empresa Sega, que ya viene con el autoparlante y toda la cuestión, viene como más complejo, pues. Pero igual ambos equipos son excelentes. Sí. Viendo ahora la consola negra, ya Ajá. me había leído ahora de la última consola que sacó Sony, pues, y una de las críticas que le hacían, yo no sé si era como una crítica constructiva o era porque Sony había cambiado el color de la consola. A eso le Sí. están, ahora ya no, porque ya como harto años que era negra, ese era como el color principal, y ahora cambiaron Ujú. a blanco, blanco con negro. Sí. Están cambiando Entonces, los detalles. Es por ese mismo problema de sí, imitación y la competencia de equipos que quieren como marcar la diferencia. Entonces, para que se diferencie una consola de la otra, no, la Sony es la que tiene los detalles blancos, o la Sony es la que es vertical, o es la que es horizontal, y así, o sea, como detalles que hacen que marque la diferencia entre una marca y otra. sí. Por ejemplo, yo había leído ahí, de que Sony lo que buscaba era sacar algo distinto. Ellos querían cambiar su modalidad de la consola y una de lo principal era el color. Sí, eso sí. Para el 2005 aparece el juego Guitar Hero. Este juego yo lo veo y me viene a la mente es Mr. Sebastián. Yo me imagino de verdad Mr. Sebastián con este juego vuelto loco porque es un juego espectacular. Todo el que jugaba o hacía este juego se creía el guitarrista del mundo. Entonces era fenomenal. Yo una sola vez lo jugué y me encantó. Yo sentía que era la mejor guitarrista del mundo. Es espectacular.
Hay incluso copias de este tipo de juegos, estas consolas, que traen una guitarra chiquitita, hoy súper divertida, porque la guitarra, yo grandota y la guitarra chiquitita era un show, pero muy, muy bueno. En el 2006 se presenta el Nintendo Wii. Es mucho de los que los chicos han comentado. Ya, de Nintendo, ya este Mister es como decías tú, tenía controles de mando y todo, incluso hay unos que son inalámbricos. Hay unas consolas de este juego que traen como una plataforma donde tú te subes y es como una tabla de surf chiquitita. También te puedes subir ahí y el mismo juego, aparte de ser juegos, también te trae entretenimiento para hacer gimnasia, te pesa, te mide el ritmo cardíaco y vas haciendo juegos dinámicos que hagan que vayas perdiendo peso. Es una cosa espectacular. Y con este Nintendo tú podías jugar tenis ya no como el Pong, el primero que vimos, sino como que si uno de los comandos que tienes en tu mano fuese una raqueta de tenis y cambiaba totalmente, pues, o sea, espectacular. Veo a Vicente mostrándome su equipo de Google. Muy bien, Vicente. Ahí está. Para el 2010, los videojuegos, ¡uy! Me faltó la última. Ya para el 2010, los videojuegos se fueron actualizando casi que solo. Así a partir del nuevo ciclo. La evolución de estos videojuegos se va reflejando en el día a día. Se encuentra en el PlayStation 4, como mencionaba Mr. Jorge, ya falta poquitito para la PlayStation 5. Se encuentra el Xbox One, el Nintendo Switch, el Xbox Series X, la PC y la VR, que son los juegos de realidad virtual, Mister, con estos lentes que hace que te caigas. Literal. Te pones tus lentes y crees que estás caminando por una cuerda floja y caes en un precipicio y te caes. En realidad, cuando te quitas los lentes, estás tirado en el suelo, porque me pasó. Es súper genial. Vas como en una montaña rusa y te vas de los lados. ¡Uy! Es impresionante. Incluso antes de todo este desastre de la pandemia, me acuerdo que como aquí en Talca se hace la feria del chancho muerto, estaba toda la feria, y a los alrededores habían diferentes atracciones. Y una de esas era un simulador de movimientos que era con este tipo de juegos, ya con tu lente. Colocaban, tú te montabas, subías como una cabina de montaña rusa con tus manos y todo, eso se movía, como si fuese una montaña rusa, aparte que te ponían el visor, entonces tú, relativo que estabas en una montaña rusa y tú no estabas sino a medio metro del suelo. Oh, impresionante, cuando me bajé de ahí me bajé loca, toda mareada, yo pensaba que estaba en una montaña rusa, el juego es impresionante, muy, muy bueno, en comparación a los primeros videojuegos, esto es una nota. Fíjense, nosotros comenzamos así. En esta consola gigantesca tenemos que tener el televisor bien pegadito, los controles súper pegados a la consola o el aparato como tal para que pudiese funcionar. Fíjense en los juegos, en las salas de juego, el televisor gigantesco, el tamaño que tenía. Y ahora, ¿cómo vamos? Está el juego Fortnite, que es una realidad prácticamente virtual. Tú eres un personaje del juego y depende de tus movimientos a través del control, hace el movimiento, el personaje en el que está. Es impresionante. A mí me parece una locura tecnológica todo esto. Y bueno, los lentes VR, es de realidad virtual, lo que te estaba comentando, que es como que si vivieras la experiencia en físico, pues resulta que son los lentes que hacen que alucines. Es espectacular cómo ha avanzado la tecnología en estos videojuegos. Sí, Miss, acá estaba hablando con la Marti en el chat ¿Ya? y ella me mencionó que ella tiene los lentes de la realidad virtual. Y aquí yo le pregunté sobre su experiencia, me dijo que buena, aunque son buenísimos. Obviamente ella cuando lo ocupaba se cayó varias veces A mí me y, pasó lo mismo. y bueno, y lo de terror, se asustaba con lo de terror. Bueno, a mí también, yo también me asusto con lo de terror, no me gusta mucho a mí lo que tiene que ver con terror. Y me menciona que son muy realistas.
hay cosas muy realistas y obviamente son en 3D por la tecnología. Sí, sí, muy bueno. Hay una, son como videos cortos que te pasan en estos lentes porque tú tienes que meter el teléfono celular. Y uno que es de un túnel del terror. Uy, tú vas como sentado porque tú te sientas y te pones los lentes y es como que si tú fueses sentado en una de de estos andamios que te van llevando a través del túnel. Hoy empiezan a salir aquellas cosas todas locas de terror y gritas, altas. Es un vacilón, pero es muy buena. Si acá nos dice Marty que las de terror asustan porque habían Sí, puertas y aparecían de repente. Bueno, sí, todos nos asustamos con eso, hasta las películas de repente sí, asustan ¿verdad? en eso, cuando aparece algo de repente, de la nada, ahí nos Sí, asustamos. sí. Ya. Bueno, chicos, les mando un gran abrazo cibernético, tecnológico. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Hayamos aprendido un poquito más acerca de la evolución de nuestros videojuegos. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta por allí, algún comentario, mister. No me preguntan acá, Vicente, un juego ¿conoce Five Nights at Freddy? No, ¿de un juego, Vicente, eso o no? No lo Imagino. ubico. No sé si usted lo ubica o no. No, mister. Lo que pasa es que yo no me Yo sé mucho tampoco. los nombres de los videojuegos. Yo los juego, como dije desde un principio, soy mala en los juegos. Pero me entretengo. Aquí nos dice que es un videojuego de terror. Oh, mira, imagínate, no Yo menos lo conozco. paso con las cosas Yo de igual terror. paso. Todo debe ser entre los gustos de cada uno. Sí, así es. Debe Bueno, ser bueno chicos, igual. Sí. sí, les mando un besote, un abrazote gigantesco. Bueno, bienvenidos de vuelta a esta semana con las pilas bien recargaditas. Nos vemos la próxima semana con artes. En la semana les estoy mandando unos materiales porque vamos a trabajar, vamos a hacer unas actividades. ¿Ok? Un besote, un abrazote, chao, mis chicos. Los quiero, chote. Nos vemos, mister. Muchísimas gracias por el apoyo. De nada, Chicos, chao, mis. mister. Chao, chicos. Oigan, recuerden, esta semanita retomamos, ¿cierto? Recuerden revisar Classroom, ya organizarse nuevamente, ver su horario y ver las actividades Yes. que les toca. Ya, así que un abrazo y que tengan una muy buena semana. Igual, igual. Chicos. Chao, chao.